Hola, buenas noches. Vamos a ir comenzando. Veis aquí de una manera distinta a otras veces, que es como más gente, ¿verdad? Y es que vamos un poquito a cambiar de modelo de charla con relación a otras veces. Y esto pues, va a ser una cosa bonita, entre otras cosas, porque va a mejorar mucho el diálogo posterior. Y aquí, pues, Javier puso lo que hará será un poquito plantear una serie de preguntas, unas 6 preguntas así. Y José, Pepe, que está que llaman Pepe, ¿no? Y Pepe entonces lo que hará será contestar. Posteriormente, cuando acabemos, lo que será son las preguntas normales y cotidianas que se hacen en cada charla. Esto va a ser un poquito la dinámica. Bueno, pues yendo un poquito por las presentaciones, él es Javier Bisot. Javier Bisot es uno de los iniciadores, digamos, también fundadores de lo que es un poquito la África Imprescindible. En Pamplona lleva ya 24 años y aquí en Ciudad llevaremos aproximadamente unos 20, por ahí andaremos también. De paso, recordar un poquito de que, bueno, por los días, por ejemplo, está vinculado a la escuela social también a este asunto de África Imprescindible y que los días, si no lo actualmente en el calendario 12, 13 y 14 de noviembre, tenemos películas relacionadas con África en el cine montaño a las 7:30. Como de costumbre, dirigida y mandará un poquito, la que conocéis, quienes vais de arte general. Dirigirá un poquito todos los diálogos y más la última, pero que viene una vez más con un director de la película. ¿Vale? En concreto, él es Pepe, pues creo que Pepe, él es Pepe, bueno, pues Naranjo, es Pepe Naranjo, es periodista. Él vive en Senegal desde hace 11 años, ¿es así? 13. Desde hace 13 años en Senegal. Y es colaborador habitual del país de África Occidental. También colabora con otras revistas y con otros medios como el Mundo Negro, ¿no? Y es radio y también con Radio y Televisión Canaria. Él es canario, entonces. Es de Canarias, muy bien. Bueno, él va a ser un poquito el que es el verdadero charlista, para entendernos, que cambiamos de método. Y supongo que nos comentará un poquito, pues, las cosas de las dificultades y los horrores que pasa la gente, que bien sea por hambrunas, por guerra, porque no tiene posibilidades en ir a diferentes países con gente joven, y vienen aquí, pues, al sueño este que luego se encuentran con lo que se encuentran, ¿no? Entonces yo os dejo y ya vosotros os encarguéis de todo, ¿vale? Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Buenas tardes a todas y a todos. Enganchando con los avisos que ha dado Mariano, deciros que a la primera película del martes que viene también vendré yo a traerle la idea, así que si repetís nos volveremos a ver, pero para ver la película. Voy a empezar con unas preguntas que me hago y me respondo y luego ya iniciamos el diálogo. Cualquiera de nosotros al despertarse por la mañana se puede hacer la pregunta: ¿hoy dónde ponemos el foco? Bueno, pues aparte de las cuestiones personales o familiares o laborales que a uno le cogen y evidentemente ahí se pone el foco, de las cosas sociales y de la actualidad, hoy es un día en que la gente ponemos el foco en las elecciones de Estados Unidos, o ponemos el foco en el genocidio de Gaza y del Líbano, para llorar también, o ponemos el foco en la guerra de Ucrania, o ponemos el foco en las terribles consecuencias de la Dana en Valencia. Siempre hay temas de actualidad donde ponemos el foco. Bueno, los que empezamos el consorcio de África Imprescindible, y como ha dicho Mariano, son ya 24 años, nuestro deseo
es que además de los focos que ya existen y que los medios de comunicación nos traen, la vida nos trae, queremos que en otoño pongamos el foco en África. Algunos días, mediante algunas actividades, que pongamos el foco en África. ¿Y por qué? Pues porque globalmente hablando, África es la gran desconocida, es marginada, está oculta en las noticias, apenas sale, no cuenta mucho para las relaciones internacionales. Y queremos, a través de estas actividades que hacemos, reconocer el protagonismo de sus mujeres y de sus hombres, personas que defienden sus culturas, sus tierras, que reclaman sus derechos, que muestran su creatividad también en el arte, que dirigen películas, que escriben libros, que componen música. Y hoy es la primera actividad aquí en Tudela, y como muy bien ha dicho Mariano, tenemos a Pepe Naranjo aquí con nosotros. En el Consorcio de África Imprescindible hemos elegido un formato que, como muy bien ha dicho Mariano, aquel que sabe ser, y yo le voy a hacer preguntas, pues pregunto al que no sabe, pero el formato queremos que sea de diálogo. Entonces él ha distribuido lo que nos tiene que contar como en 6 apartados. Yo le voy a hacer 6 preguntas, luego él las contesta, las desarrolla, y cuando acabemos nosotros dos, este primer diálogo entre él y yo, entonces luego vosotros seréis los que seréis dialogando con él y le planteáis todas las preguntas que queréis. Bien, pues antes de entrar ya en materia, en el folleto y en las jornadas de África Imprescindible hay una frase que suele pasar un poco desapercibida, pero que siempre la ponemos, que es al sur del Sáhara. Desde el inicio, desde que empezamos, nuestro interés es hablar del África por debajo del Sáhara, subsahariana. Esto quiere decir que no nos metemos, no traemos gente, ni traemos películas, ni analizamos la actualidad de los países del norte de África, que en el mapa veis que Marruecos, Argelia, Túnez, Libia. Eso no es el subsahariano. El subsahariano empieza más abajo, empieza con lo que se llama la franja del Sahel, donde podéis ver ahí en el mapa pues, Senegal, que es donde vive, Gambia, Burkina Faso, Camerún, Níger, Nigeria, Chad. Bueno, esa es la zona del Sahel y por lo tanto cuando él habla del Sahel está hablando de sus países y sobre todo él es experto o conoce mucho más la realidad de la zona del Sahel occidental, es decir, del oeste, lo que queda a la izquierda. Muy bien, pues él, Pepe, decidió que a esta sesión se le iba a poner el título Migraciones africanas, un continente en ebullición. Así que vamos con la primera parte, migraciones. Nosotros solemos oír a diario, Pepe, frases que hablan del problema de los emigrantes, la invasión de Europa, la crisis de lo que está pasando. Bueno, esto se oye y lo oímos todos, pero ¿tú cómo explicarías lo que está pasando? Bueno, buenas tardes. Primero, permíteme que agradezca a la Escuela Social de Tudela y la Ribera y a la Fundación Acción Solidaria, África Imprescindible, por haberme invitado a estar esta tarde aquí, en Tudela. Que es un placer poder compartir este ratito con ustedes, ¿no? Por añadir simplemente, permíteme, Javier, a la presentación. Efectivamente, yo soy periodista, soy canario y llevo 13 años viviendo en Senegal y unos cuantos más viajando por esta región de África Occidental. Y precisamente fue el hecho migratorio lo que me motivó a instalarme allí, ¿no? Porque desde que en el año 94 llegó la primera embarcación con migrantes a Canarias en esta versión moderna, digamos, del hecho migratorio, de pateras, cayucos, etc. Muchos nos hicimos una pregunta, ¿no? O muchas preguntas. Decías tú que yo soy el que sabe, yo soy el que pregunta también, ¿no? Y
y digamos que toda mi vida profesional ha estado marcada por un poco el empeño de tratar de responder a esas preguntas, ¿no? Bueno, preguntas, como digo, que yo creo que todos y todas nos hacemos, de por qué vienen, de dónde vienen, en las circunstancias en las que llegan. Como ustedes saben, Canarias hoy es parte o punto de llegada de la ruta migratoria más letal del mundo, en la que muere más gente del mundo, más incluso que México. Es un drama de una dimensión que creo que no somos del todo conscientes. Decenas de miles de personas han muerto en el mar en los últimos 30 años y esto se presenta, como tú bien dices, Javier, como un problema, ¿no? Como una crisis. En los periódicos, en los medios de comunicación, lo que nos cuentan los amigos, las amigas, se habla de la crisis migratoria. Y a mí esa palabra no me gusta porque me parece que crisis es algo que sirve para definir un acontecimiento que tiene un principio y un final, un acontecimiento que es coyuntural, al que se le encuentra o no una solución, pero que tiene un principio y un final. Y yo creo que lo primero que tenemos que entender es que las migraciones han existido siempre, forman parte de nuestra historia, de nuestro ADN, y yo no tengo que venir a Tudela a explicarles a ustedes lo que es emigrar, porque sus antepasados lo hicieron, ustedes mismos seguramente, y igual que pasa en Cataluña, en Galicia, en Andalucía, o en mi tierra en Canarias, ¿no? Mis abuelos se fueron a Cuba, Argentina. Quiero decir, forma parte de nuestra historia. El mismo hecho de ser europeo o americano procede también de la migración. Eso es que es una verdad de perogrullo, puede parecer una obviedad, pero es que yo creo que conviene recordarlo en esta época un poco oscura en la que vivimos, ¿no? Y en la que categorizamos a las personas, ¿no? Tú eres migrante o tú... todos somos migrantes, o lo hemos sido en algún momento. Entonces, cuando definimos como crisis al hecho migratorio, estamos presuponiendo que es un problema que tenemos que resolver. Las migraciones no se resuelven, las migraciones se gestionan. Porque otra cosa es que hayamos convertido en una tragedia un hecho que es natural. La pulsión de emigrar es natural, porque en un lugar en el que ya hablaremos esta tarde, ¿no? En el que hay una carencia de recursos o de oportunidades o hay un conflicto, la gente pues, va a querer irse, no por gusto, sino porque se ven abocados a ello muchas veces, ¿no? O incluso si alguien lo hace por gusto, hay una cosa que se llama derecho a la movilidad también, ¿no? Que nosotros ejercemos sin ningún tipo de problema en todo el mundo, que nos movemos para acá y para allá, sin mayores cortapisas. Y sin embargo se lo negamos a muchos pueblos del mundo, ¿no? O a los ciudadanos de muchos lugares del mundo. Pero eso no es, digamos que es algo que, como digo, que es absolutamente normal, natural y tiene una lógica. Pero si frente al hecho migratorio lo que hacemos es ponemos las condiciones para que se convierta en una tragedia, cerrando todas las vías legales para migrar, condenándolos a usar ese tipo de barcas, de sistemas, poniéndole cuchillas a la malla y luego haciéndoles pasar un calvario de años sin papeles hasta que consiguen ese documento. Claro, si convertimos el hecho migratorio en esa realidad, evidentemente que sí que es un problema. Y hay problemas de integración y hay problemas de muchos tipos, ¿no? Ya digo, yo creo que el lenguaje no es inocente o no... El lenguaje marca y define. O sea, y lo primero que tenemos que hacer es asumir que estamos ante algo que forma parte de la naturaleza humana, que es ir allí a donde hay más y mejores oportunidades, ¿no? Por eso no me gusta cuando se habla de crisis. Claro que Canarias ahora vive un momento especialmente de intensidad en la llegada, pero si por ejemplo se produjera una distribución entre todos los territorios con normalidad de los menores, etc. Pero como eso no ocurre, porque el tema de la política se mezcla, ¿no? Pues desgraciadamente se viven escenarios diferentes, ¿no? a los que tendrían que ser. Luego hablamos del tema de la política.
Otras frases que solemos oír y que se nos quedan en la cabeza son frases así como el Mediterráneo es una fosa llena de cadáveres. Y escuchando los medios también hemos aprendido palabras y nombres que igual hace 15 años ni nos sonaban, como la isla de Lampedusa, o como Lesbos, o como el barco Aitamari. Todo eso ocurre en el Mediterráneo. Pero estamos últimamente oyendo mucho más y con mucha más presencia en todos los medios hablar de las Islas Canarias, de todos los cayucos y pateras que allí les están llegando. Bueno, Pepe, pues ahora si quieres nos dices alguna cosilla sobre la migración de los países del norte hacia el Mediterráneo, pero sobre todo pues hablamos de lo que tú mejor conoces, que es la ruta canaria y sus particularidades. Bueno, hemos traído aquí un mapa que es de Google Maps, ¿no? Que es nuestro, que está ahí en internet, para que vieran también un poco lo que supone este viaje, ¿no? La ruta canaria, tal como se la conoce, se inaugura en el año 94, decía antes, o sea, llevamos 30 años de llegada de pateras, cayucos, embarcaciones hinchables a las islas. En un primer momento, voy a poner un momento una foto. Uy, hay una carpeta de cursillo prematrimonial, esa no es, ¿no? No será. En un primer momento era este tipo de embarcaciones, esto es lo que se llama patera, ¿no? Lo que se conoce como patera, como veis, una embarcación de 8 metros, 10 metros de eslora más o menos, con una capacidad, normalmente, bueno, pues son embarcaciones para la pesca o el transporte, pesca de bajura o el transporte muy cerca de la costa, y normalmente van 3 o 4 personas a bordo. Para el tema migratorio, pues normalmente vienen unas 20, que es lo que calculo que hay en esa foto, pero han llegado incluso hasta 40 personas en pateras como esta. Eso hace que la navegación sea muy complicada porque el francobordo de la embarcación, lo que es el límite, ¿no? La borda, está muy bajo y por tanto cuando la mar está mal entra mucha agua dentro, ¿no? Y además es muy inestable, en cuanto se mueve hay riesgo de que vuelque la embarcación. De ahí que se produzcan tantos accidentes, ¿no? En estos días probablemente ni lo han oído, ni lo han leído, ni lo han escuchado, porque, como decía Javier, los focos están en otro sitio, pero solo este fin de semana han llegado 2.500 personas a Canarias, ¿no? En concreto a la isla de Lanzarote han llegado 20 embarcaciones, algunas de ellas como esta, y hay 55 muertos, ¿no? Solamente en estos días. ¿Por qué? Porque, como les decía, ¿no? También ahora vienen con embarcaciones hinchables, las típicas Zoya, y es, pese a ser un viaje desde la zona de Marruecos o el Sahara Occidental, el sur de Marruecos o el Sahara Occidental, es un viaje de un día y medio, porque está muy próximo a la costa de Fuerteventura y Lanzarote. Las condiciones del mar, cuando no acompañan, hacen que sea peligroso, al igual que la gran cantidad de personas que suelen viajar a bordo de la patera. Pero esto es muy distinto de los cayucos, que son estas embarcaciones, ¿no? Un cayuco es una embarcación de 25 metros, algunas de ellas más grandes incluso que las carabelas con las que Colón viajó a América, en las que caben hasta 300, 350 personas. Bueno, digo caben, quizás no es el verbo más correcto, meten ahí a 300, 350 personas, pero desde luego es un suicidio, ¿no? La navegación con tanta gente, porque es que además de la gente va el combustible y el agua y la comida, ¿no? Para viajes. En el caso de los cayucos salen de Senegal, Mauritania y Gambia, y son viajes que duran entre 4 y 15 días, en contra de la corriente y de los alisios, que es el viento dominante de esa zona. Y ahí es donde se producen realmente los grandes naufragios de los migrantes en Canarias, porque cuando una embarcación como esta vuelca o se pierde, los muertos se cuentan por decenas. Cada vez que... Bueno, mi primera historia de un naufragio, recuerdo que la hice de un gran naufragio en el año 2006, y eran 160 muertos, ¿no? Entonces, la propia capacidad del cayuco hace que las tragedias sean tremendas.
Entre el año 94 y el año 2005 eran solamente pateras que salían de la costa de Marruecos y el Sáhara Occidental, y a partir de 2005 ya coexisten todo este tipo de estas distintas embarcaciones, que son las que llegan a Canarias. Esa es la ruta canaria o ruta atlántica, que se le llama también. Como les decía, 30 años, se calcula que han muerto unas 50.000 personas y han sobrevivido a ella unas 250.000 en estos 30 años. Sobre todo proceden de países como, en este momento, de Mali, Senegal, Gambia y Guinea y Marruecos. Pero también hay pakistaníes, sirios, nigerianos, de casi todos los países del Golfo de Guinea, de África Occidental, quienes están llegando. En los últimos años, como característica, quizás peculiaridad, están llegando cada vez más mujeres también, producto probablemente también de los propios cambios en las sociedades africanas. Están llegando cada vez más chicas jóvenes solas. En algunos casos son víctimas de trata, en otros no. Y luego muchos menores de edad. Chavales, han llegado a venir niños de 8 o 9 años, solos, sin sus padres. Evidentemente a estos niños los suben a los cayucos, ¿no? Y luego muchísimos de 14, 15, 16 que han llegado en este fin de semana, de los 2000 y pico que les hablaba, 300 son menores de edad, ¿no? Lo cual entraña una complicación añadida en la gestión, ¿no? Porque no es lo mismo la gestión de los adultos que de los menores. Muchos de nosotros, cuando vemos lo que les ocurre a ellos aquí y los que consiguen llegar, cómo se les trata, las barreras altísimas que se les ponen, las dificultades con el idioma, las trabas de la ley de extranjería, más esa sexta parte aproximadamente de los que no llegan porque se mueren por el camino, pues nos preguntamos, ¿y por qué siguen viniendo? O sea, es que entre ellos no se cuentan lo duro que es esto, pero claro, seguro que estas preguntas nos las hacemos nosotros desde nuestra perspectiva, pero la pregunta que te hago es, ¿y cómo lo ven ellos y ellas? ¿Por qué venir? Pues háblanos de sus razones, así en plural, porque seguro que hay más de una. Claro, o sea, al final, a bordo de los cayucos, las razones son múltiples, ¿no? Tantas como personas, ¿no?, que van en ellas. Pero si tuviéramos que poner dos elementos que para mí son muy significativos de lo que está ocurriendo, dos o tres, yo diría el primero es la guerra. Ahí ven en el mapa Mali, ese país enorme que está ahí al lado de Mauritania, entre Mauritania, Níger, Burkina. En Mali ahora mismo más de la mitad de los subsaharianos que están llegando son de Mali en este momento, ¿no? Y Mali vive una guerra terrible. Es verdad que no sale a menudo en los medios de comunicación, que no se habla mucho de ella, pero en este momento en Mali hay dos conflictos que conviven, que es un conflicto con los rebeldes tuareg en el norte y un conflicto con los grupos yihadistas que se han ido extendiendo en los últimos años y que han ocupado grandes extensiones de territorio, no solo en Mali, también en Níger y Burkina Faso. Ese conflicto ha provocado 40.000 muertos desde el año 2012 y es uno de los focos o de los puntos calientes ahora mismo de violencia en África. Hay 14 millones de desplazados y refugiados en esta zona, personas, seres humanos que han tenido que dejar sus hogares, 4 millones solo en Mali, Burkina y Níger, ¿no? Muchos de los chavales y las chavalas malienses que llegan hoy a Canarias huyen de la guerra porque la población civil se ha visto pillada entre la violencia de esos grupos armados y el ejército de Mali, que hoy tiene como principal aliado al grupo de mercenarios Wagner, que son los rusos, y que cuando ellos entran en los pueblos, bueno, yo estuve en febrero en Nouadhibou, en Mauritania, y pudimos hablar con algunos de los que venían huyendo de Mali y te cuentan atrocidades, ¿no? Porque entran a los pueblos y
matan a los civiles, a los que acusan de complicidad con el yihadismo y tal, y los matan, los masacran. En concreto, en Mura, un pueblo del centro de Mali, hubo una masacre de más de 500 civiles asesinados y 67 creo, mujeres violadas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Lo que está ocurriendo en Mali. Y además de la guerra están las consecuencias económicas del conflicto, ¿no? El comercio abandonado, el campo de cultivo abandonado, el comercio muy alterado, ¿no? Todas las rutas, es muy complicado ahora mismo la supervivencia. Y a esto se suma que ha habido un golpe de Estado, gobierna una junta militar que se están cargando también de recortar todo tipo de libertades. Acaban de aprobar un proyecto de ley para penalizar la homosexualidad, por ejemplo. Ya es delito en muchos países africanos, ahora también lo va a hacer en Mali. Eso es una de las razones, pero la gran razón, o la que la mayoría de la gente comparte, de los jóvenes migrantes, es la falta de oportunidades. Al final estamos hablando, yo vivo en Senegal, es un país donde no hay una guerra, pero hay un montón de chavales que sienten que en su país no van a poder alcanzar su sueño. Y no les hablo de comprarse un Ferrari, claro, les hablo de tener una casa, de casarse, de formar una familia y tener sobre todo un empleo mínimamente digno. Uno de los grandes problemas es que la economía senegalesa está dominada por el sector informal, no hay grandes oportunidades para ellos. Algunos sí que consiguen tener éxito en la vida y les va bien, etc. Pero la inmensa mayoría no. El ascensor social está escacharrado y es muy difícil. El que es agricultor percibe que su vida va a ser esa, trabajar en el campo toda la vida, doblando la espalda y recogiendo cacahuetes, como sus padres y sus abuelos. El que es pescador, pues ahí está pescando, tratando de sobrevivir en un contexto cada vez más complicado, porque los grandes barcos chinos, turcos, europeos están pescando allí y se llevan el pescado y ellos cada vez lo tienen más difícil. Y así, pues la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Los jóvenes que hoy en día ya no es como sus padres y sus abuelos, ¿no? Que vivían allí, bueno, pero hoy en día están conectados con el mundo porque están los teléfonos móviles, están las redes, está internet, claro. A veces se nos olvida, pero es que hace 30 años no existían los teléfonos móviles o internet, ¿no? Y hoy ellos están permanentemente en comunicación con aquellos que ya están aquí, que son sus hermanos mayores, sus primos, sus tíos, sus padres en ocasiones. Y ellos saben que, porque claro, es que esa es otra. Aquí decimos, bueno, pero ¿y por qué vienen? Pero si es que llegan y en pocos meses van a estar mandando a lo mejor 200, 300 euros a su familia y eso ya les convierte en los grandes héroes. Hoy en día el migrante juega un rol fundamental en muchas sociedades africanas, ¿no? Porque es el que garantiza determinado input, ¿no? Para la ya no le digo para eso, para comprarse un chalet, ¿no? Sino para la supervivencia. Yo recuerdo un pueblo de Mali, una historia, ¿no? De una mujer que decía, yo tuve cáncer de mama y si no hubiera sido porque tengo un hijo en Europa, yo hoy estaría muerta, porque claro, para nosotros, como decías tú, eso son preguntas, reflexiones desde que nos hacemos nosotros. Para nosotros la sanidad damos por hecho que es gratuita, pero es que la sanidad no es gratuita en África, en la mayoría de los países africanos. Es pública, pero no tiene los recursos para que sea gratuita. Entonces, claro, si te pones malo, yo recuerdo estar en un hospital en Gao, en Mali, y ver un joven allí con una hernia estrangulada, ahí gritando de dolor, y yo le preguntaba al médico, pero hombre, dice, no, su familia ha ido a vender las cabras para poder reunir el dinero para poder pagar la operación. Y esto es así. Entonces, claro, escolarizar a los hijos, atender la salud de la familia, que arreglarles la casa cuando se estropea porque llueve y es de barro, construir una casa mejor, todo eso es lo que de alguna manera está en el saco, ¿no? De que empuja. Y luego, claro, hay una fascinación por Europa, no digo que no, también la hay, ¿no? Siempre la ha habido, en el imaginario de todo migrante está ese sueño de prosperar, de salir adelante, ¿no? De tener oportunidades, porque hay, en Senegal, por ejemplo, el paro juvenil es brutal, ¿no? Hay unas tasas enormes, ¿no? Y la pobreza. Entonces, todo eso está ahí. Y luego, que creo que hablaremos luego también, el tema del cambio climático, ¿no? Lo hablamos después. Gracias, Pepe. Bueno, vamos a hablar de Giorgia Meloni.
yo creo que a todos nos dejó estupefactos esta maravillosa ocurrencia que tuvo Meloni, la presidenta italiana, para solucionar el problema de los migrantes. Llega a un pacto con Albania, les da mucho dinero a los albaneses, construyen allí una especie de campo de concentración y a todos los migrantes los llevamos a Albania, así no nos vemos, así no están en la Unión Europea, y en Albania los encerramos. Nos dejó estupefactos la idea Meloni, pero también el hecho de que esa idea fue altamente compartida y muy bienvenida por muchos otros países de la Unión Europea. Y incluso después, la misma justicia italiana le dijo que no se podía hacer y de momento andan viendo que tal, ¿no? Pero el asunto es cómo se gestionan, antes se ha hablado de gestión, cómo se gestionan en Europa estos flujos migratorios. ¿Qué normativa legal existe y cuál falta? ¿Qué se está cociendo en la Unión Europea y en España? Bueno, yo tengo la sensación de que ese es uno de los... esa es la clave de bóveda, ¿no? de todo esto que estamos hablando al final. Hay que mirar a África y hay que entender los procesos que se viven allí y cómo para los jóvenes africanos, por ejemplo, hay una etnia, los soninké, que migrar es casi una especie de paso a la edad adulta. O sea, está muy dentro de muchas culturas africanas. Y todo eso hay que entenderlo. Pero también hay que mirar a Europa, efectivamente, ¿no? Y ver qué estamos haciendo, ¿no? Y por qué. Porque las razones, cuando vemos un cayuco en medio del mar con 150 personas, mujeres, niños, y decimos, pero ¿por qué está toda esa gente ahí en el mar? También hay que mirar a Europa para entenderlo. Porque para ellos sería mucho más fácil cogerse un avión y venir aquí y buscar un trabajo. Pero no ocurre porque no pueden. Porque no hay, en este momento, lo de los consulados europeos en África es un escándalo. Han surgido mafias en torno a esos consulados que se dedican a cobrar a la gente 400, 500, 600 euros, no para que te den un visado, sino para que te den una cita para poder conseguir un visado. Y luego no hay visados, es prácticamente imposible. Ya hablar de contratos en origen o de migración circular es casi como una entelequia. Pero la mera posibilidad de desplazarse, y lo digo porque además que a mí muchas veces me escriben amigos de productoras o de gente que organiza festivales, artistas, conferenciantes, profesores de universidad que les deniegan los visados, que vienen aquí a dar una charla, porque se supone que el sistema tendría que funcionar, pero no funciona, está colapsado. Ahora mismo es prácticamente imposible. Entonces, ante esa realidad de que se les deniega de una y otra vez la posibilidad de venir legalmente, es cuando emerge todas las rutas de la migración irregular, ¿no? Por eso a mí también me hace mucha gracia, entre comillas, ¿no? Cuando percibo esa insistencia en hablar de las mafias de la inmigración, a las que se le atribuyen, ¿no? Todas estas muertes y demás. Esas mafias o esos grupos de personas que las hay, no digo que no existan, que se aprovechan, digamos, pero surgen precisamente porque hemos criminalizado, convertido en ilegal el hecho de viajar, ¿no? O de migrar. Pues bien, cuando llegan a España, o llegan a Europa, o llegan a Canarias, o llegan al territorio, ¿no? Yo echo muchísimo de menos pues eso, una gestión ordenada de esos flujos, ¿no? Es decir, bueno, tenemos, porque claro, es que yo creo que otra cosa que tenemos que asumir como sociedad es que si ahora mismo los migrantes, tanto en situación irregular como los que están regularizados, están trabajando en sectores claves para nuestra supervivencia, ¿no? La agricultura, es que tú te vas... Yo acabo de estar en Lanzarote estoy haciendo un documental sobre un tema de pesca y tal. El 80% de los pescadores ahora mismo en esa isla de Lanzarote son senegaleses, pero estoy seguro de que en cualquier otro punto la mayoría son migrantes, no se dice senegaleses. La agricultura, no sé aquí en Tudela, pero en Almería, en los frutales en Lleida, en la fresa en Huelva, el ajo en Albacete, que son el 90 o 95%, me atrevería a decir, son personas migrantes. La construcción, en la hostelería, en los sitios turísticos,
servicio doméstico, ¿no? Yo hoy estábamos pasando por Pamplona y veía un montón de gente mayor acompañada por jóvenes. Si mañana los migrantes decidieran parar, no sé, ¿no? Y, sin embargo, yo la percepción que tengo es como que no queremos ver esa parte, ¿no? Como que hay una constante identificación, ¿no?, del migrante como la amenaza o como porque vienen a competir con nosotros en el acceso a los recursos o a los servicios, y sin embargo parece que toda la parte de lo que aportan, ¿no? No lo vemos. Pues bueno, y por no hablar de lo que yo considero que es una enorme riqueza también, ¿no?, de la perspectiva cultural, gastronómica, de diversidad, ¿no?, que nos hace una sociedad mucho más rica, ¿no? Antes hablaba, ¿no?, de la historia, de cómo forma parte de la historia de la humanidad, ¿no?, que sería Alemania, Estados Unidos, grandes potencias, ¿no?, sin la migración, que son países que son, bueno, España, ¿no?, que se han construido a partir de la llegada de gente procedente de tantos lugares, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué le pasa a Europa? Yo no tengo mucha fe en una Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, que creo que encarna de alguna manera esa Europa reaccionaria, ¿no?, que está agazapada y atenazada por el miedo, ¿no?, porque frente a ese saldo neto positivo que entiendo yo que es no digo que no haya problemas, porque los habrá, seguro. Toda sociedad de transformación va a haber problemas y tensiones, ¿no?, que se tendrán que resolver mirándonos a la cara y diciendo, oye, seguro, ¿no? Pero claro, si tú metes a 1.500 menores en un centro y los mandas a un pueblo, claro que va a haber problemas. O si coges a 600 adultos y los mandas en un avión y no avisas y los sueltas, va a haber problemas. La migración no es el problema es cómo lo estamos gestionando. Tenemos que destinar, creo, recursos suficientes para que las cosas funcionen de otra manera, ¿no?, me parece. Y luego, como digo, creo que es un fenómeno que tiene muchas caras positivas y sin embargo hay algunos que tratan de sacar rédito político vendiéndonos pues todo lo malo y lo negativo. Y muchas veces además lanzando rumores y fake news y bulos a través de las redes, o inventándose cosas como pasó en Reino Unido, ¿no?, el otro día, que hubo una agresión y acusaron a un refugiado, dijeron por redes, no, es un refugiado y tal, y resulta que no era verdad, y se produjo un estallido que empezó la gente a incendiar las tiendas de los pakistaníes, y resulta que no era verdad. Entonces creo que tenemos que estar un poco al loro, ¿no?, tener cuidado, porque hay creo que hay una Europa atenazada por el miedo de hacer una gestión adecuada, porque hay gente que desde determinadas opciones políticas está, como Meloni que nombrabas antes, ¿no?, o los populismos que están vendiendo, bueno, lo de Trump, ¿no?, creo que están vendiendo una falsa seguridad o frente a un mundo que es cambiante y que entiendo que haya gente que pueda asustarse, de repente ver caras nuevas o culturas que no conoce. Yo lo entiendo, no, pero frente a eso lo que hay que hacer es conocimiento, valentía de enfrentarlo y sentarnos en una mesa y discutir, ¿no?, entre todos. Pero claro, si nos echamos en manos de quienes predican el odio y vamos a expulsarlos, me parece que vamos por mal camino. Vale, estas 4 primeras partes venían por la primera parte del título, que es Migraciones africanas. La segunda parte del título es Un continente en ebullición. Bueno, esto nos está diciendo que África está cambiando y que con los cambios que África está teniendo, pues llegan expectativas nuevas. Bueno, Pepe, pues intenta decirnos ahora cuáles son los cambios más importantes que afectan a la región que mejor conoces, que es el Sahel y África Occidental, y de entre estos cambios que tú estás observando, ¿qué peso tiene el cambio climático? Y como consecuencia de todo ello, ¿qué cabe esperar en el corto o medio plazo? Si esto va a seguir, si va a haber alguna... Mira, hablabas tú antes, Javier, de la Dana, ¿no?, de lo que ha pasado aquí en Valencia y en Castilla-La Mancha, ¿no?, porque también ha habido muertos ahí.
Y yo he reflexionado estos días, porque claro, yo lo veo con la gafa de mi mundo, ¿no? Yo llevo 13 años en África, y con esas gafas lo veo, ¿no? Y estaba reflexionando que quizás, por supuesto, el impacto de la tragedia nos tiene a todos, ¿no?, afectados, evidentemente, ¿no?, porque hemos visto todas las imágenes y hemos escuchado los testimonios y ha sido durísimo, ¿no? Pero yo creo que una reflexión que quizás hago, ¿no?, de lo que ha ocurrido es, creo que esta Dana nos está trayendo un mensaje. Y creo que el mensaje es el de que he oído a mucha gente decir estos días, nunca pensé que eso iba a pasar, nunca pensé que iba a haber esas imágenes aquí, ¿no? O sea, imágenes que vemos en Mali o en campos de refugiados por ahí, o inundaciones que hay en otros lugares del mundo, de repente las tenemos aquí al lado, ¿no? Y algunos, desgraciadamente, como los valencianos y los castellanos manchegos, en su carne propia, ¿no? Y creo que esa es una lección interesante, ¿no? Ya no hay problemas, los grandes problemas de nuestro tiempo son problemas de todos y de todas, son problemas globales. No son un problema de África, un problema de América o un problema de China. Y esos grandes problemas, uno de ellos es el cambio climático. Ya esa sensación, yo creo que de alguna manera la Dana de Valencia y todo el impacto, lo que nos ha venido a quitar es la sensación de seguridad. Y eso tiene, creo, un aspecto negativo, evidentemente, porque te arroja la incertidumbre, ¿no? De decir, hostia, nos puede pasar. Pero por otro lado tiene el aspecto positivo porque a lo mejor nos puede hacer reacción, ¿sabes? De decir, es verdad, el cambio no es una locura de tal. Los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. Yo lo vivo en África, desde hace muchos años. Este verano hubo más de 1.500 muertos en el Sahel por las inundaciones. Es verdad que allí todos los años hay una época de lluvia y una época seca, pero todos coinciden, y hablas con los expertos y te lo dicen, las lluvias torrenciales son cada vez más extremas. Y te lo explican, el calentamiento del océano, en el caso de ayer por el Golfo de Guinea, hace que haya una mayor evaporación, la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. O sea, ellos te lo cuentan y claro, ha bajado además la cota en la que cada vez llueve. Entonces, hay un clima alterado, hay fenómenos meteorológicos extremos y eso nos afecta a todos y a todas. Entonces, tendremos que buscar la manera de resolver. En concreto, en África, erosión costera, fenómenos extremos como las lluvias y migraciones. Porque claro, la gente no sé, el otro día Wakandran, un amigo mío de un pueblo de Cairo, me decía, es que ya no sabemos cuándo plantar, porque no sabemos cuándo va a llover. Y es que dependen de la lluvia, muchísimo. Son cultivos de cereales, mijo, sorgo, maíz, y dependen muchísimo de la lluvia. Entonces, todo eso, y los pastores también lo están pasando mal, porque cada vez tienen que recorrer mayores distancias con su ganado. Entonces, el pastoralismo está afectado, la agricultura está afectada, y eso está generando a su vez conflictos. Eso alimenta también conflictos. En Nigeria, por ejemplo, es muy evidente, entre agricultores y pastores. Y de ahí van a las grandes ciudades, se instalan en los arrabales de las grandes ciudades, y cuando llueve en esos sitios, que no están preparados para tanta gente, no se ha planificado, no ha habido obras de saneamiento, no ha habido alcantarillado, claro, muertos, crecen los ríos. O sea, eso lo estoy viviendo desde hace años allí. Este año, desgraciadamente, le ha tocado vivirlo aquí. Y lo recuerdo, por ejemplo, con el ébola también. Yo cubrí la crisis del ébola, la pandemia de ébola en Sierra Leona, Guinea, Liberia, y tenía la misma sensación, ¿no? Ya no hay compartimentos estancos. El ébola Europa empezó a preocuparse cuando saltaron los casos a Europa, pero si hubiera habido una reacción más rápida, desde la comprensión de que el ébola también es un problema de todos, probablemente se hubiera podido atajar mucho antes. Y yo creo que ese es el signo de nuestro tiempo, de alguna manera. Ya no hay problemas, cada vez hay menos problemas locales y tal. Al final, en un mundo cada vez más interconectado, el COVID, en un mundo cada vez más interconectado, cada vez tenemos que asumir que en este planeta nos tenemos que salvar todos. Entonces, bueno,
en cuanto a la previsión que decías o la proyección, el cambio climático, estamos viendo que ya está generando impacto, ya ha subido 1 grado la temperatura en el Sahel, ya el desierto está avanzando más rápido, lluvias torrenciales que destrozan la erosión costera, pero también una demografía, la demografía africana sabemos la que es, que hace que aumente la población a un ritmo muy rápido. Eso es así y eso va a generar también movimientos de personas, ¿no? Y luego un sistema económico que ha condenado durante siglos al continente africano a ser suministrador primero de esclavos y luego de materias primas, con el colonialismo y el neocolonialismo después de la independencia. De un sistema económico del que algunos se están beneficiando, sobre todo en el norte global, a través de la extracción de minerales, de todo, ¿no? De compra de tierra, de pescado, decía antes, los grandes barcos, madera, oro, diamantes, todos hemos oído hablar de los diamantes de sangre o del coltán, pero esos son solo los casos más llamativos, es que ocurre con todo. Y es un sistema, como digo, que se resiste a morir. Afortunadamente, están habiendo cambios también en la propia África, por eso un continente también en ebullición. Cada vez hay una nueva generación de jóvenes que está siendo más consciente de lo importante que es relacionarse de otra manera con el mundo, cambiar el paradigma, ¿no? de relaciones con sus antiguas metrópolis, Francia, Inglaterra, pero también con el resto del mundo, y que están buscando nuevas vías. Acuerdos con China, que pueden tener sus pros y sus contras, pero bueno, que cooperación sur-sur. Están habiendo cambios, pero claro, son cambios lentos, no se cambia de la noche a la mañana. Y hoy tenemos lo que tenemos en el tema migratorio y van a ir a más en los próximos años, ¿no? Porque la situación en la ecuación de las migraciones, la parte del continente africano no va a cambiar a corto plazo de una manera rápida, ¿no? Entonces, no creo que las migraciones se puedan frenar, detener o controlar como con el modelo represivo de ahora, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar, desde mi punto de vista, ordenarla para que sea benéfica para todo el mundo. Y la última parte de este diálogo nuestro tiene que ver con un tema especialmente sensible, que es los has nombrado antes, pero a ver si incidimos un poco más, que es el de los menores no acompañados, de esos niños que llegan a España solos, en su fragilidad, en su inocencia. Y antes de que contestes, yo estoy todavía impresionado por... Sabéis que estas jornadas de África Imprescindible tienen lugar en Pamplona, pero también en Tudela y también en Burlada. En Burlada hay un organismo que es muy activo y hace un mes y poco, el 2 de octubre, inauguraron en el Centro de Cultura de la Casa de Cultura de Burlada una exposición de un fotógrafo senegalés que vive en la isla de La Palma, en Canarias, que se titulaba Los Sacrificados. Y en la organización de esta exposición, los organizadores habían previsto una visita guiada por el autor que explicara a la gente que quisiera las fotografías y lo que se escondía detrás de esto, ¿no? La víspera les llamó por teléfono diciendo que estaba enfermo, que estaba malo, que no podía viajar y que lo sentía mucho. Y los de Burlada dijeron, hombre, pues que ya está toda la publicidad hecha, ya hemos avisado a todo el mundo y ahora qué vamos a decir. Dijo, pues dejadme pensar un poco. Y a la media hora les llamó y les dijo, os voy a mandar a un amigo mío, a un conocido mío y ya le explicará él. Bueno, yo no sé, no le conozco al fotógrafo, pues sí, pero yo creo que salimos ganando, ¿eh? Vino un chico que, aparte de explicar la exposición de fotografías, pues ya con las preguntas y las respuestas de la gente, nos contó su historia. Fue el primer menor no acompañado, el primer MENA, que llegó a la isla de La Palma el año 2007, o sea, hace 17 años. Y claro, llegó hace 17 años un chavalico de 9 años y él nos decía, bueno, yo dentro de lo que cabe y de lo que sufría y de lo solo que estaba, pues tuve suerte, porque como era el niño que llegó a la isla de La Palma y ahí
todos lo sabemos, hay un componente de bondad en la gente que vive en los sitios, pues a mí me acogieron bien y me llevaron a escolarizar, y este fotógrafo me acogió en su casa como a un hijo, y crecí, y me dieron oportunidades y me dieron estudios, y hoy es el día en que yo tengo 26 años, hablo castellano, francés e inglés, y soy de profesión modelo, que había que ver, pero no hacía falta que me miraran estos tipazos que tienen los africanos. Y decía, como quien dice, yo ahora vengo de Corella y he pasado por, dice, yo acabo de llegar de Nueva York y he estado en la semana del desfile en París, y decía, pero bueno, pero él decía, lo estoy diciendo también para que sepa que cuando de algún modo se nos da la oportunidad de poder sacar nuestro talento adelante y nuestras capacidades, pues aquí estoy yo, ¿no? Pero este fue el caso de este muchacho, y desgraciadamente ahora no lleva a la palma un MENA perdido entre todos los demás, sino que llevan muchos. Y entonces, bueno, pues la pregunta es ¿cómo les estamos acogiendo a los menores? ¿Qué partida política quizás se está jugando en nuestro país con motivo de los MENAs? ¿Y qué cabe esperar de la acogida institucional hacia ellos? Bueno, efectivamente el tema de los menores es un tema particular, ¿no? Porque evidentemente nuestra legislación contempla que un menor en situación de desamparo, que es como ellos llegan aquí, tiene que ser acogido por la comunidad autónoma y protegido, ¿no? Por el bienestar de ese menor. Y una cosa que está ocurriendo últimamente es que en Canarias en este momento hay unos 6.000 menores de edad extranjeros acogidos en distintos recursos de las 7 islas, de las 8 islas. Pero la capacidad de acogida está desbordada. O sea, tenemos centros con 300, 400 chicos, y cada vez, este fin de semana solo han llegado 380 menores, ¿no? En un fin de semana, claro. Digamos que eso es muy difícil que una comunidad autónoma porque claro, todo eso implica pues, una serie de recursos, una serie de servicios, etcétera, que bueno, entiendo que también se ha trabajado durante mucho tiempo desde esa perspectiva de lo coyuntural, que no, pero en todo caso la realidad es que el sistema está sometido a una tensión enorme, ¿no? Y desde hace tiempo el gobierno de Canarias ha intentado que esos menores extranjeros no acompañados sean distribuidos por otros territorios de España e incluso de la Unión Europea, sin éxito hasta ahora. O sea, no se han producido, algunos menores sí que han llegado, pero no en la cantidad suficiente para, digamos, desatascar, por así decirlo, la situación que se ha generado en el sistema de acogida en Canarias. Eso ha sido objeto de polémica política en los últimos meses. Los dos grandes partidos se han tirado los menores a la cabeza, tenemos que llegar a un acuerdo, el otro que no, que sí. En fin, se han metido otros partidos también por medio, ha habido una trifulca y el resultado de todo esto es que niños y niñas hoy sufren las consecuencias de estar viviendo o estar, digamos, recibiendo unos servicios y una acogida inadecuada si lo que queremos precisamente es, primero, que ellos estén en las mejores condiciones, y segundo, y también esto lo digo desde una perspectiva quizás egoísta, ¿no? Pero que nos puedan aportar todo ese talento, ¿no? Y todas esas ganas y toda esa energía que tienen. Conozco, en estos 25 años que llevo cubriendo el tema migratorio, conozco un montón de chavales que llegaron como menores, un montón, algunos de ellos son amigos míos, ¿no? Y que hoy son traductores, gestores culturales, modelos, como decías tú, futbolistas, claro. Luego hace gracia, ¿no? Porque con lo de la selección española, con lo de Nico Williams y Lamine Yamal, ¿no? Que de repente todo el mundo, bueno, por
por supuesto los mensajes de odio de la gente, no, esto es España, no sé qué. Bueno, eso lo dejo de lado porque entiendo que existe un cierto consenso sobre que esos son mensajes que no caben, ¿no? Pero bueno, me hizo gracia, ¿no?, la sorpresa, ¿no? Esa es la España, quiero decir, esa es la sociedad en la que yo me reconozco y que creo que es cada vez más la sociedad de hoy en día, ¿no? No ya la de mañana, sino la de hoy, ¿no? Y lo estamos viendo en no sé, habrá profesores aquí, seguro, y profesoras, ¿no? Lo estamos viendo en nuestros centros educativos, en nuestros parques, en nuestros espacios públicos. E insisto una vez más, claro que hay problemas, claro que hay tensión en un momento dado, claro que sí, porque en todos los procesos de cambio siempre los habrá, ¿no? Pero en la medida en que nosotros facilitemos un poco más las cosas, en la medida en que hagamos las cosas bien, en la medida en que asumamos que esto es una cuestión que entre todos y todas tenemos que asumir, yo creo que nos irá mucho mejor como pueblo, ¿no? Pero si seguimos pensando que, bueno, pues ahí que Canarias que se la resuelva, ¿no? O Senegal que se la resuelva, ¿no? O los de Mali que se las apañen a ellos con su guerra, nos estaremos equivocando porque nos acabará estallando en la cara de una manera de ver. Muy bien, pues antes de pasar a las preguntas vuestras, dos cositas. Una, le habéis oído a Pepe que decía que estuvo en Lanzarote haciendo una afirmación sobre la pesca con los pesqueros y tal. Quiero decir que hace 2 años estuvo y nos habló de una exposición que se iba a llamar Las Tres Fronteras y que ahora es una realidad y la han traído a Pamplona. Entonces, vamos a arrancar el compromiso de que igual dentro de 2 años ese documental que va a hacer también lo podamos ver en Tudela y en Pamplona. Ojalá. A ver. Pero ahí queda, sí, para que no se olvide. Y si alguien alguna vez va de excursión a Pamplona, que sepáis que la exposición esta, que es buena, es de Pepe con Juan Luis Roth, los dos han hecho, va a estar desde este viernes hasta el 11 de enero, o sea, va a estar 2 meses. Entonces, está en el Condestable, en la parte arriba. Es una exposición, se llama Las Tres Fronteras, que habla de Burkina Faso, Níger y Mali. Y la segunda es una tontería, pero como veo que al igual que yo, casi todos los aquí presentes ya tenéis más de 40 años, pues solo deciros que cuando nosotros fuimos a la escuela, Burkina Faso no lo vimos nunca. En nuestros tiempos era Alto Volta, igual os suena. Alto Volta, capital Ouagadougou. Lo que pasa es que cambió de nombre y ahora es Burkina Faso. Que significa el país de los hombres íntegros. Y las mujeres. Bueno, cuando le pusieron el nombre era de los hombres íntegros, ahora probablemente le hubieran puesto de otra manera. Pues yo creo que, María, si levantáis la mano, os acercan por aquí el micrófono para que María nos acerca el micrófono para que se oiga bien la pregunta y Pepe os conteste. Gracias, Oye, 2 cuestiones. Has nombrado antes Octuareque y Malí. Yo me pregunto, ¿quién fomenta esas confrontaciones o qué capital? ¿Qué responsabilidad tenemos los que contamos esos conflictos? Una cuestión. Y la otra cuestión, ¿por qué hay tanto inconveniente y tantos problemas en que esos países subsaharianos fomenten un Estado donde mínimamente se cubran las necesidades básicas educativas, sanitarias, infraestructuras, etc.? ¿Qué inconvenientes hay? ¿Quién impone algún inconveniente? Gracias. Bueno, el conflicto del Sahel es un conflicto muy complejo, pero desde hace décadas los tuareg fueron los grandes, fueron el pueblo que más se opuso a la colonización francesa en esa zona. Bueno, eso es lo primero. Fueron, dentro de lo que es Mali y Níger, hubo grandes escaramuzas y batallas entre los colonos franceses y los tuareg. Los tuareg son un pueblo, como muchos sabrán, ¿no?, que vive repartido entre Níger. Me has preguntado por los tuareg, ¿verdad? Sí. Que vive entre Níger, Libia, Argelia, Mali y Burkina también hay muchos tuareg.
son habitantes del desierto que no tienen un país. Cuando se dividió África, se repartió en función de otros criterios y los tuareg no tienen un estado propio, no, viven repartidos en distintos países. Entonces, cuando se fueron los más fieros opositores a la colonización francesa y luego cuando se declaran las independencias africanas en torno a 1960, ellos también se opusieron a ese reparto. Ellos querían tener un estado propio, al que llaman en su imaginario Azawad, y nunca lo han conseguido. Entonces han protagonizado sucesivas revueltas desde los años 60, hubo una grande en los años 60, hubo otra muy grande en los años 80, en los años 90, y esta de 2002, que estalla en 2012, es la última, y está vinculada con el desfondamiento de Libia, porque había grupos tuareg combatiendo con Gaddafi, en el ejército de Gaddafi, y cuando ya ven que aquello iba a salir mal, iba a terminar mal para Gaddafi, antes incluso de que lo matara, huye toda una columna del ejército libio, que son el origen del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad, que se constituye en 2011, finales de 2011, coincidiendo con la muerte de Gaddafi. Entonces, digamos que los tuareg siempre han estado en conflicto, o determinados grupos tuareg, porque luego el mundo tuareg también es muy complejo. Ahí están los Agintarga, los Agintala, los de la Menocal de no sé dónde. Quiero decir que luego hay toda una complejidad dentro de la etnia tuareg, pero ha habido, en concreto, de una zona, sobre todo de la zona de Kidal, ha habido siempre una alta conflictividad, ¿no? con el propio Estado de Mali, con los franceses, etc. Entonces, en 2012 se alzan de nuevo porque vienen con armas de Libia y se alzan contra el gobierno de Mali. Y por primera vez se alían con grupos yihadistas. Se unen, en concreto, con 3 grupos yihadistas. Mujahid, Movimiento por la Unidad de la Yihad, Al-Qaeda del Magreb Islámico y Ansar Din. Porque Ansar Din es un grupo yihadista creado por un rebelde tuareg, por un antiguo rebelde tuareg. Y Ghali, que hoy es el gran actor yihadista en la región. Bueno, tú dices, ¿quién alimenta esos conflictos? Son conflictos que hunden sus raíces en la historia, por un lado, que tienen que ver con esa reivindicación permanente de los tuareg por tener un espacio propio, pero que al mismo tiempo se alinea con otro tema que es muy de actualidad, que es el auge de los movimientos yihadistas. Hoy por hoy el Sahel es el lugar donde el yihadismo, donde hay más víctimas del yihadismo en el mundo, más que en Afganistán, o que en Siria, o que en Irak. Porque ahí ha encontrado un caldo de cultivo propicio, que es el de la pobreza y el abandono. Porque estamos hablando, ustedes vean ese mapa, ustedes ven el tamaño que tiene Argelia, o Mali, o Níger, o Chad. Son estados enormes, pero muy pobres, y que son incapaces de atender las necesidades de su población. Entonces ahí llegan estas sectas radicales financiadas por Qatar o Arabia Saudí, etc. Porque en su manera de... Yo no digo que el Islam sea... Para nada digo que sea una religión de violencia, ¿no? Pero hay determinadas maneras de interpretar el Islam que sí lo son, unas maneras muy ortodoxas o rigoristas, ¿no? Que hablan de ese Islam de la época de Mahoma, de la yihad, etc. Entonces, esas sectas radicales han ido imponiendo su visión, poco a poco se están extendiendo. El Islam de África Occidental es un Islam muy tolerante. En Senegal, por ejemplo, se puede ver alcohol sin problema. Y conviven los cristianos. El primer presidente de Senegal era cristiano. No ha habido nunca un problema de esa índole en Senegal. Pero van penetrando esas ideas. Entonces, entre las razones históricas, la emergencia de estos grupos radicales que están volteándole la cabeza a la gente joven, ¿no? A través de pues eso, la predicación, pero también de las redes sociales. Hoy en día, el tema yihadista funciona mucho a través de redes sociales también. Lo hemos visto con estos lobos solitarios que surgen en Europa, etc. Son fenómenos hay que estar muy alerta, ¿no? Frente a esa radicalización que se está produciendo. Pero sobre todo, como digo, tiene mucho que ver con la sensación de injusticia de muchos pueblos, de los Pel, por ejemplo, en África. Sería muy complicado a lo mejor entrar al detalle, ¿no?
pero creo que hay intereses extranjeros que les interesa esa inestabilidad. Por ejemplo, Rusia ha desembarcado a saco en África Occidental, sobre todo en Mali y en Burkina Faso, fruto de esa inestabilidad. En Congo hay empresas extranjeras que están sacando coltán porque hay guerra. Precisamente Ruanda se beneficia de eso. Estos grupos de Arabia Saudí, de Qatar, etcétera, están extendiendo su influencia ideológica, religiosa y política. Intereses de Europa también, en la construcción de infraestructura, la extracción de determinadas materias primas. Todo eso unido a la incapacidad de los gobiernos africanos, probablemente porque haya élites también corruptas, que no han permitido, digamos, que les ha preocupado más su bolsillo muchas veces que sus ciudadanos, aunque afortunadamente las cosas están empezando a cambiar en algunos países. Es una mezcla de todo eso. Realmente merecería una conversación mucho más larga, ¿no? para explicar todo. La segunda pregunta es ¿por qué los estados no pueden garantizar educación, servicios? Bueno, claro, esa es otra, lo de los estados. Son estados muy débiles. Hay un fracaso del modelo de Estado europeo en África. Hemos pretendido imponer un modelo de democracia que no está funcionando en muchos lugares. En esta región es muy evidente, no funciona. Y luego hay otro problema. Cuando cae el régimen, cuando cae la Unión Soviética, en los años 80, antes de la caída de la Unión Soviética y sobre todo después, a partir de los años 90, en muchos países africanos que eran no alineados o que eran pro-soviéticos, se produce un cambio de régimen, entra el capitalismo, digamos, y se echan en manos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en busca de préstamos, porque eran países que estaban artificialmente mantenidos gracias al apoyo de la Unión Soviética. Y cuando se producen estos cambios mundiales, la Unión Soviética desaparece prácticamente de África y muchos acuden a préstamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario lo primero que le dicen es, estamos hablando de los años 80, 90, lo primero que le dicen es, ustedes lo primero que tienen que hacer es reducir su deuda pública. ¿Y cómo reduce la deuda pública? Pues recortando en sanidad, en educación, en servicios sociales, en vivienda, las políticas públicas. Entonces, de ahí también procede buena parte del problema, ¿no? De que ha habido, también un ánimo de estos países por salir adelante a través de estos préstamos, se han endeudado. Todos sabemos también el problema de la deuda externa, que es muy complejo. China también ha entrado por ahí por medio. Entonces, hay países que han conseguido resultados más o menos en el sector público, pero muchos de ellos han fracasado. Y la deuda es uno de los grandes problemas. ¿Otra pregunta? Bueno, quería preguntar, antes has hablado lógicamente del tema de las mafias. Nosotros, yo creo que será un nombre puesto por nosotros, no por los europeos, pero no sé si son ellos los encargados un poco de organizar estas rutas, ¿no? Porque yo me acuerdo hace muchos años de la ruta europea, pues la gente que estaban en las fronteras de Marruecos, de Libia, para irse al Mediterráneo, y que Canarias apenas se oía. Ahora se oye la ruta canaria. Yo no sé si dentro de poco, yo sé, la ruta Cabo Verde, que también es Europa, pero no se oye apenas. Me gustaría un poco comentar esto. Y luego otra pregunta es un poco especial del pueblo saharaui, que está metido ahí en Argelia o enquistado el problema y tampoco se le oye mucho todo este problema. Gracias. Efectivamente, yo creo que el tema de las mafias, a mí la propia, una vez más el lenguaje, ¿no? Llamamos mafias a aquellos grupos de personas que se dedican a
ellos, bueno, la autoridad dice traficar con personas, como si fueran objetos, ¿no? Entiendo que eso se pueda atribuir, por ejemplo, al tema de la trata. Cuando alguien de manera vienen engañadas, mujeres que vienen engañadas y estas mafias las explotan sexualmente o las ponen a ejercer la prostitución aquí en España. Eso ocurre, ¿no? Y es un delito y son mafias estructuradas, ¿no? Con presencia aquí y presencia allí, que necesitan en todo el camino, necesitan de actores que les faciliten eso es una mafia. Pero los migrantes no vienen engañados, los migrantes vienen de manera voluntaria. No entiendo que no se trafica con ellos, que lo que se hace son gente que organizan estos viajes, son organizadores de viajes. Allí es que en francés se le llama, hay un nombre que es passeur, pasadores sería, ¿no? O pasantes, bueno, no hay una traducción. Que digamos que organizan este viaje, reúnen a la gente, tal. Esto para el caso de Senegal, ¿vale? Porque luego cada país es muy distinto. En el caso de Senegal, lo que suele ocurrir es los propios pescadores, que son los propietarios de los cayucos, son los que organizan los viajes. Les cobran a la gente, los suben en esos cayucos y vienen para acá. ¿Hay que combatirlo? Sí, sin duda, porque es que ese tipo de viajes es un suicidio. Pero yo lo que digo es que para poder combatir eso tienes que también dar oportunidades legales de viajar, ¿no? Ese es mi punto. En Marruecos hay grupos que también organizados que se dedican a eso, que están en las playas. Y luego en el Mediterráneo era muy evidente la presencia de ahí sí, de esas mafias, ¿no? Sobre todo en Libia y en Túnez, porque organizaban todo el viaje, les pagaban incluso, les contactaban desde Siria y ya los traían desde Siria. Yo, por ejemplo, recuerdo de hacer un reportaje en Gambia, y en Gambia lo que funcionaba era, los migrantes se cogían la guagua, el autobús, como dice usted, y se subían en esos autobuses y llegaban hasta Níger, por ejemplo. Pero ahí no había mafia ninguna, eran ellos que iban pagando. Una vez que llegaban a Níger para cruzar el desierto, sí que entraban en contacto con una red de personas que les facilitaban, digamos, el acceso hasta la costa. Y luego, una vez en la costa, en Argelia o en Marruecos, era otra red la que organizaba el viaje. Entonces le facilitaba la estancia en un piso y luego de ese piso lo sacaban ahí. ¿Son grupos de delincuencia? Sí. ¿Hay que combatirlas? Sí. Pero me parece que yo percibo que hay una cierta obsesión en atribuirles todos los males cuando creo que es un problema mucho más grande, ¿sabes? Creo que la existencia de esas mafias surge precisamente por políticas que yo considero que son equivocadas, tanto allí como aquí. Y luego lo del Sáhara, hombre, yo te agradezco muchísimo que hagas esa pregunta porque es un tema que yo creo que un poco a todos nos toca muy de cerca, pero en Canarias lo hemos vivido de una manera muy, muy intensa, ¿no? Muchos de nuestros padres y abuelos trabajaron en el Ayun, en la antigua Villa Cisneros, hoy Dakhla, y en toda esa zona. Sabes que recientemente hubo de cada cierto tiempo, el Tribunal de la Unión Europea viene a recordarnos que Marruecos no puede estar negociando con la Unión Europea con el pescado, o con las tierras, o con los fosfatos, o con el mineral que se extrae del Sáhara Occidental, porque al final es un lugar en el que hay también enormes recursos naturales, ¿no? Pero sin embargo, lo que estamos viviendo hoy es que cada vez más países se alinean con la tesis de Marruecos de que el Sáhara tiene que ser un territorio autónomo bajo soberanía marroquí. El problema, como hizo Pedro Sánchez recientemente, que le escribió una carta al rey Mohamed VI, para decirle que sí, que la soberanía marroquí estaba fuera de toda duda y que era lo mejor para el Sáhara y tal. Pero claro, eso lo hizo el presidente del gobierno español sin el acuerdo de su gobierno, porque lo hizo en la época que gobernaba con Podemos, y Podemos salió al día siguiente y decía, oiga, con nosotros no ha contado usted para eso, ¿no? Y lo hizo sin pasar por el órgano que creo que representa la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados. No pasó por el Congreso, que entiendo que lo hace a título personal, o como presidente, ¿vale? Pero eso no tiene desde mi punto de vista, ninguna legitimidad como gobierno, o como representante del pueblo español, porque a él no le pidió permiso ni consultó a nadie para hacer eso. Entonces, me parece que hay un matiz ahí en esa carta, ¿no? que envía Pedro Sánchez. Pero sí que está claro que en Estados Unidos, Israel,
el reconocimiento de Marruecos del Estado de Israel le abrió la puerta a Estados Unidos, a que Estados Unidos también dijera que la soberanía de marroquí del Sáhara era la manera de salir de este conflicto. Y recientemente Emmanuel Macron ha estado en Rabat y ha dicho explícitamente que reconocen la soberanía marroquí. ¿Cuál es el problema? Que eso va en contra de todas las resoluciones de Naciones Unidas desde el año 75 hasta hoy. O sea, se han saltado la legalidad internacional. Entonces, claro, a mí, yo no soy jurista, ¿no? Pero yo digo, durante 50 años hay un órgano que es el de Naciones Unidas que de manera sistemática ha dicho que el conflicto saharaui se resolverá mediante un referéndum de autodeterminación en el que el propio pueblo saharaui decida sobre su futuro, porque esas son la línea que adopta Naciones Unidas para todas las descolonizaciones. Lo vimos con Timor, lo vimos con todo. Y resulta que para el Sáhara ahora todo el mundo dice que no aplica. Que la ocupación ilegal de Marruecos del Sáhara es válida. Yo, la verdad, es que a mí me parece cuando menos sorprendente, ¿no? Es como si ahora nosotros decimos, vale, pues nada, que Rusia se quede con lo que invadió de Ucrania. Damos por buena una ocupación ilegal. Entonces, claro, los defensores de esa tesis dicen, no, pero es que tienes que entender que llevan 50 años en el desierto, que la realpolitik, que nunca van a poder ser independientes, que tal. Bueno, pero es que nos lo está imponiendo Marruecos por la vía de los hechos consumados. Entonces, permítanme que yo, al menos mi posición personal, se revele frente a eso. Pero claro, estamos viendo que ya, bueno, en Estados Unidos gana Trump, en la extrema derecha por todos lados. Entonces, aquí ya, bueno, Israel cometiendo un genocidio con el pueblo palestino, aquí ya es el todo vale. Y las leyes, y yo creo que la ONU vive su peor momento en la historia desde su creación después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no puede estar más desprestigiada y tener más descrédito del que tiene ahora. O sea, yo sinceramente creo que uno de los grandes problemas en el mundo es que la ONU ya no vale para nada. Es que no vale. Es que va una iniciativa para condenar el genocidio y tal. Lo bloquean en el Consejo de Seguridad porque hay siempre alguien que va a bloquearlo allí. En el caso de Israel, Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos solo son los únicos que pueden bloquear estos 5 países. Eso ya no representa a nadie. O sea, yo creo que todo eso lo tendríamos que revisar. Y el conflicto del Sáhara es muy doloroso. Se cumplen 50 años el año que viene. Medio siglo. Y hay ya varias generaciones de jóvenes saharauis que han nacido y crecido en esos campamentos. Hay que ir allí para ver lo que es eso. Es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que efectivamente que te agradezco mucho la pregunta porque es un tema que tendría que estar mucho más presente en nuestra cotidianidad y en nuestro pensamiento, el tema del Sáhara. No sé si nos hemos pasado de algo. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Te quería hacer 2 preguntas. La primera es si crees que hay alguna diferencia en el colonialismo, digamos, que ha habido europeo occidental, porque hoy es con el nuevo colonialismo, digamos, de los chinos. Si tú crees que hay alguna diferencia, porque unos dicen que hacen exactamente lo mismo, otros dicen que por lo menos hacen infraestructura, no lo sé, eso por un lado. Y el otro día vi un vídeo de un chico senegalés precisamente que hablaba, no, aquí viene gente que además no se aprovecha porque es gente preparada, tal, y por otro lado, desde África hay gente que dice que se van sus mejores talentos o que se va parte de sus mejores talentos. La fuga de cerebro. ¿Qué opinas de todo eso? Bueno, respecto a esto último que plantea, es un debate apasionante. O sea, a mí me parece que es un debate que tenemos que entre todos abordar. Yo cuando digo que el modelo de gestión de las migraciones tiene que cambiar, pasa por eso. Es decir, ¿le interesa a los países africanos que se vaya su gente joven? ¿O no? Ahora mismo el problema es que
los mercados laborales de esos países están siendo incapaces de absorber a toda esa gente joven, en muchos casos porque también hay problemas de formación, ¿no? Hay un tema también del sistema educativo. Entonces, por darte la respuesta corta, mi opinión es que no es un problema. O sea, lo que se demuestra es que mucha gente joven que se va y que luego vuelve y que llevan de vuelta a sus países una formación que han adquirido fuera. Creo que al final lo que hace la migración es beneficioso también desde esa perspectiva para los países de origen. Porque estamos hablando por ejemplo, no sé, piensa, un científico senegalés tiene muy difícil poder desarrollar todas sus capacidades en un ecosistema de investigación que en Senegal es muy pobre, por no decir prácticamente inexistente a determinado nivel de investigación. Sin embargo, ese mismo científico va a Francia o a Estados Unidos o a Alemania y probablemente tenga muchas más posibilidades de desarrollarse y de aprender y de generar conocimiento allí que en su país. Y luego tiene la posibilidad de volver y trasladar algunas de las experiencias que ha aprendido a su propio país, o de sentar la base para que haya un crecimiento en su campo, ¿no? A mí me parece que eso es, sobre todo en determinados niveles, ¿no? de la ciencia o del conocimiento. Cuando se habla de fuga de cerebros, normalmente se habla de eso, ¿no? Y ya te digo, yo creo que al final el tema migratorio es un mecanismo que es muy inteligente en sí mismo, que es capaz de regularse solo, si lo dejamos. Porque así ha sido a lo largo de la historia. No sé, estoy pensando, cuando hubo la hambruna de la papa en Irlanda y se fueron un montón de gente a Estados Unidos, se fue la cantidad suficiente para que en Irlanda siguiera habiendo población y que pudieran asumir la supervivencia con los recursos y para generar crecimiento en Estados Unidos, ¿no? Y sentar la base de un nuevo país. Porque de verdad creo que es un mecanismo muy, ¿cómo diría? Que de manera natural se regula, ¿no? Y con ahora, por ejemplo, Alemania acaba de firmar un acuerdo con Kenia para llevar 250.000 trabajadores. 250.000, y nosotros aquí nos echamos las manos a la cabeza porque han entrado 40.000, ¿no? Migrantes. Entonces, ¿por qué? Porque se ha demostrado que la economía alemana vive un enfriamiento por un problema también de mano de obra. Entonces, yo no digo que se despueble de jóvenes África, y ellos están empezando también a adoptar medidas, ¿no? Para tratar de evitarlo. No, eso no va a ocurrir, porque también hay una demografía africana lo suficientemente capaz de generar recursos humanos allí. Lo que planteo es que si aprovechamos, digamos, ese talento, que es un talento de ida y vuelta, creo que va a contribuir también al desarrollo de sus países. Y la primera pregunta es... bueno, eso es un tema apasionante también, ¿no? Porque China está muy presente, no en toda África, pero en muchos países africanos está muy presente, y efectivamente se percibe como una especie de relevo frente al colonialismo tradicional europeo, ¿no? De Francia, Reino Unido, etc. Mira, China tiene cosas buenas. Por ejemplo, tú vas hoy a Ouagadougou o a Bamako o a otras capitales, a Bangui, y ves un montón de motos de fabricación china, ¿no? Porque han sabido, o los teléfonos móviles, a ti se te rompe un smartphone que aquí cuesta a lo mejor 150 euros y lo puedes comprar por 40 de fabricación china, ¿no? Con la misma tecnología, la misma capacidad. De alguna manera han sabido adaptarse a los mercados africanos. Claro, eso les interesa a ellos, porque están dando salida a sus productos. Es un mercado muy apetecible el africano en este momento, por esa demografía y por la emergencia de ciertas clases medias también allí. Y han ido penetrando por ahí. Luego son muy depredadores en temas de recursos naturales, muy depredadores. O sea, normalmente se le presupone a las empresas procedentes de otros lugares pues unos ciertos miramientos, ¿no? Que no siempre se cumplen, pero que, bueno, hay unas ciertas regulaciones o hay unos ciertos mecanismos de control, ¿no? Que a veces se saltan, pero que existen en el papel. Pero en el caso de China es como vía libre, ¿no? No hay ese control, ¿no? Con temas medioambientales, por ejemplo, o temas laborales.
son mucho más despiadados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso sí que es verdad que se percibe. Pero muchos países africanos ven con agrado la llegada de esas inversiones y de esas empresas. Y sobre todo, China se ha convertido hoy en el gran prestamista de África. En un momento dado, cuando, sobre todo en las últimas crisis económicas globales, los países africanos cayeron en suspensión de pagos de la deuda, muchos fondos de inversión o fondos de préstamo o instituciones financieras internacionales se negaron a dar préstamos a países africanos, a conceder nuevos préstamos. Y ahí estaba China para hacerlo, ¿no? Para facilitar dinero que hiciera que la maquinaria de los estados siguiera funcionando de alguna manera. Eso se percibe desde Occidente como una China que se está aprovechando de la pobreza para endeudar aún más a los países africanos, pero desde África se percibe como un balón de oxígeno que fue necesario para poder seguir adelante, ¿no? Para gusto, opiniones, ¿no? Hay quien lo ve de una manera. Yo sé que Estados Unidos está en una retórica muy anti-China porque es su principal oponente. Entiendo que China a veces comete excesos, ha cometido excesos, pero no todo es negro en el caso de China, ¿no? Creo que también, por ejemplo, cuando el COVID y el norte global acaparó la vacuna, China fue el primer país que donó en gran escala vacunas para África, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas malas y cosas buenas. Bueno, muy bien, acabamos de perder. Dame una preguntita, sí, contestación rápida, más que nada porque África se le da olvidada, ¿no? Cercana, pero no olvidada, debido a las mujeres africanas. Hay, no lo sé, pregunto, hay movimientos feministas de mujeres un poquito, ¿qué papel juega la mujer en todo este lío? Bueno, hay cuestiones un poquito de... Bueno, yo sé que a veces en algunos países sí que hay intentos, pero no sé. Bueno, yo sobre todo en la zona donde yo me muevo, que es África Occidental, yo he tenido la oportunidad de conocer y de ver, de vivir en primera persona el enorme empuje y la enorme capacidad de las mujeres africanas, ¿no? Por cambiar las cosas. Es verdad que son sociedades donde hay todavía muchísimo machismo, ¿no? Bueno, todavía lo hay en las nuestras, ¿no? O sea que... Y todavía hay, digamos que esa percepción de que se les asigna ese rol de madre, esposa y poco más, pero las cosas están cambiando también afortunadamente, ¿no? Y cada vez vemos, por ejemplo, en Senegal hay una ley de paridad en el que cuando tú presentas una lista al Parlamento tiene que ser alterna, ¿no? Hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer. Pero claro, una cosa es la ley y otra cosa es que luego en la realidad la paridad en la sociedad no existe, ¿no? Sigue estando muy marcada, muy dominada por el hombre. Pero es una cosa muy curiosa también, ¿no? Y es que o sea, sobre todo en las zonas rurales y en las familias y en la emprendeduría más local quizás, las mujeres dominan el ecosistema, ¿no? Son ellas quienes toman mucho las decisiones y a los hombres se les reserva a lo mejor ese espacio público, ¿no? El espacio de la toma de decisiones de lo público. Pero bueno, las cosas creo que están cambiando, ¿no? Lentamente, con dificultad, pero yo percibo que hay una nueva generación que cada vez está más conectada con el mundo y que por tanto cada vez reivindica y exige más derechos, ¿no? Respecto a la igualdad y a sus derechos, ¿no? Pero sí, todavía, desgraciadamente en muchos países africanos, las cosas siguen siendo muy difíciles para las mujeres. Y aquí también. Pues, perdón, antes de irnos, os comunico un poquito la próxima charla, que la tendremos martes 19 de este mes, noviembre, y tendremos el asunto del Poder Judicial en España, una asignatura pendiente.
a cargo de Javier Pérez Revero. Muchas gracias por